Buenos días, profesor. Soy Fernando Flores Rojas y mi proyecto es la palanca, un movimiento mecánico. Para empezar, ¿qué es la palanca? La palanca es una máquina simple cuyo objetivo es producir una fuerza y generar un desplazamiento. También se define geométricamente como una línea inflexible y sin gravedad, cosa que no existe en la vida real. ¿Cuáles son los elementos de una palanca? Primero, tenemos un punto de apoyo, que está representado por este tabique, que es por donde se van a desplazar las fuerzas. Nuestro segundo elemento van a ser nuestras fuerzas de resistencia y nuestras fuerzas de potencia, que van a ser las que van a interactuar en la palanca y dependiendo de su posición y su cantidad de fuerza, son las que nos van a determinar el grado de la palanca. ¿Desde hace cuánto que se tienen datos históricos de la palanca? La palanca tiene datos históricos desde el tercer milenio en los relatos de los 8 volúmenes de matemáticas de Papu de la sinagoga, donde el señor que está claramente representado por este vaso de agua, el mismo señor Arquímedes, le demostró al rey Helios que se podía levantar cualquier objeto dada una cierta distancia y una fuerza, y él pidió una demostración, llenando uno de sus barcos hasta los topes de pasajeros y sus bodegas llenas de todos los materiales posibles. Y Arquímedes lo único que hizo fue sentarse a una distancia determinada y sin mucha fuerza pudo levantar el barco. Existen tres tipos de palanca dependiendo de dónde se ubique el punto de apoyo. El primero son un ejemplo, las tijeras. Voy a explicar las tijeras. El punto de apoyo de las palancas de primer grado se encuentran en el centro, aquí donde se está interseccionando las hojas de las tijeras, que es el fulcro en una palanca normal. Donde está mi mano, donde hacemos el movimiento para cortar el papel, es nuestro punto de potencia. Y el resto de las tijeras, donde se recibe la potencia, es nuestro punto de resistencia. El segundo tipo de palanca, a diferencia del primero, es cuando el fulcro o el punto de apoyo, de nuevo representado por este tabique, no se encuentra en el centro, sino que está desplazado hasta uno de los extremos, y la fuerza está en los extremos y la resistencia es la que está en el medio. Un ejemplo famosísimo son los que abren los refrescos de taparrosca o las caguamas. El último ejemplo es la palanca de tercer grado, donde, muy a semejanza a su hermana del segundo grado, es cuando, como se puede ver en estos corta uñas, voy a explicar los puntos de fuerza. En vez de que el punto de apoyo siga estando en uno de los extremos, sin embargo, ahora la resistencia no está en el medio. La que está en el medio es la potencia. Aquí puede ver cómo estoy presionando desde el medio, se puede ver. Y la resistencia es la parte final, y aquí es donde termina toda la fuerza. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que puedo manipular en mi experimento? Puede ser, como ya dije, el punto de apoyo, donde puedo determinar la distancia aproximada y el tipo de palanca que se puede realizar. Puedo alterar la longitud, donde puedo alterar la ley de la palanca, donde se determina que en el brazo de la potencia multiplicado por el total de la potencia va a ser siempre igual a la potencia de la resistencia por el brazo de la potencia de la resistencia. Y también puedo alterar las masas y las fuerzas, que son las que van a interactuar dentro de la palanca, y esas serían las variables que manipularía en mi experimento. Continuando con la parte 2 del video, ahora voy a poder explicar la metodología. La metodología consiste básicamente en la construcción de una palanca simple. Escogí la de primer grado debido a que esta tiene las variables de más fácil manipulación y son efectivas para demostrar la hipótesis, la cual es la demostración física y matemática del principio que con una fracción mínima de masa y una distancia inextensible se puede levantar cualquier objeto. Ahora, para construir nuestra palanca simple vamos a ocupar una serie de elementos bastante básicos. Primero, un fulcro bastante pequeño. Lo ideal es que fuese una figura piramidal que tenga un mínimo roce con nuestra palanca simple, que va a servir para los brazos, pero cualquier objeto que tenga el mínimo roce habrá de servir. El siguiente objeto son abatalenguas. En este caso usamos 3. Se van a utilizar 3 abatalenguas porque esos fueron los números que se utilizaron para las pruebas. Y aquí ya tenemos ya una media construida que va a tener masas de unidades iguales. Como pueden ver, estas son mentas Hals, y estas son las que se van a usar para determinar una unidad de masa constante que va a ir cambiando conforme a las palancas. Ahora, dependiendo del número de masas que tengamos, se va a cambiar la numeración que tienen. Esta es la palanca simple, donde las masas están iguales, donde tiene una división en el centro.
Luego está la segunda, donde se duplica la masa y están divididas en tres. Al momento de la experimentación lo voy a explicar. Y esta que triplicó la masa en comparación con la tercera y está dividida en 4 por efectos de la experimentación realizada. Ahora lo único que tenemos que hacer es determinar la distancia en donde el sistema está en equilibrio. Esto quiere decir cuando ambas fuerzas, tanto de las de resistencia como las de fuerza, sean iguales. He bajado la cámara para que se pueda ver mejor. Ahora con la goma en cualquier lado donde no haya el mínimo roce vamos a aplicar ambas las palancas. Y entonces lo que vamos a hacer es de manera perpendicular vamos a colocarlas así y las vamos a ir acomodando para que ambas fuerzas sean igual a 0, sean iguales entre sí. Está un poco inclinada como se puede ver, entonces las fuerzas todavía no están bien acomodadas. Como se puede ver aquí la marca, hay unas variaciones de errores debido a que para fijar las unidades de masa a las bases de las palancas se utilizó un silicón caliente y eso puede alterar la masa, pero el sistema está en equilibrio en la aproximación realizada con el marcador que se realizó. Lo mismo vamos a hacer para la segunda palanca. Aquí la segunda palanca. Vamos a hacer lo mismo con la segunda palanca para demostrar cosas. Ahora, el principio consiste en una serie de... Un segundo. El sistema en este estado está en equilibrio. Vean cómo se aproxima que la distancia entre la masa menor es el doble de la distancia del fulcro en una relación, mientras que la distancia de la que tiene doble masa es la mitad de la que solo tiene una masa. Entonces de la tercera se puede esperar lo mismo, donde ahora la distancia es un cuarto de la distancia total y donde la unidad que es un tercio de la masa tiene 3 veces más la distancia que la que tiene 3 unidades de masa mayor. Ahora bien, ¿qué implica esto? He realizado una serie de gráficas donde demuestran ciertas constantes donde... Ay, esta cosa no se... Ok. Donde se ha demostrado que se pueden acomodar de una manera bastante constante. Aquí en estas gráficas que tengo aquí, se van a ver al revés. Aquí tenemos la variación. Aquí tenemos la variación de las masas de las palancas, siendo la serie morada representada como las unidades de masa que se van multiplicando y la naranja la que hemos mantenido como una constante en una gráfica de puntos. Y luego veamos su relación con nuestra segunda gráfica. La segunda gráfica, la cual consiste en las variaciones de las distancias, como en las primeras distancias que consisten que son la mitad de la batelenguas, que es de alrededor de 14 centímetros, se ocupó la mitad de cada una y entonces la distancia entre cada una del fulcro era de 7 centímetros. Luego ya en el segundo caso va aumentando la línea que tiene una masa constante en una relación proporcional, porque la que en este caso ahora la que tiene más masa ocupa menos distancia. Y entonces aquí en este caso se puede observar que aquí son 9.33 centímetros para la masa constante en la palanca número 2 y aquí son 4.6 centímetros para la palanca número 2 con las dos unidades de masa. He de recargar que las masas de cada menta que se aplicaron son de 2.8 gramos. Entonces tenemos en la palanca número 2, donde aquí hay dos unidades de masa, pesa 5.6 gramos y en la palanca 3 pesa 8.4 gramos. Y de nuevo la constante se repite, donde ahora la que solo tiene 2.8 gramos de masa ocupa 10.5 centímetros para igualar la fuerza de 3 veces la unidad de su misma masa, que solo tiene 3.5 centímetros de distancia. Ahora, esta gráfica que está acá enfrente representa las constantes de proporcionalidad
que tiene el trabajo realizado, porque esas son las unidades, se expresa en joules o newtons por metro, porque es la fuerza por la distancia del brazo hasta el fulcro correspondiente. Y entonces estas unidades se sacaron cuando las fuerzas de resistencia y la fuerza aplicada están en equilibrio y que son igual a 0. Y se puede observar como en la palanca 1 inicia con .0019 joules. Aquí lo escribí mal, entonces vamos a asumir que es .19 por 10 a la menos 2 joules. Y aquí en la palanca número 2 se vuelve .25 por 10 a la menos 2 y así va subiendo. Y se va normalizando y se va haciendo más pequeño, y mientras más distancia se le vaya aplicando, entonces va a llegar un punto en el que se llegue a un valor constante. Y así fue como se llevó la metodología, y con estos datos obtenidos pude demostrar de manera certera y matemática que dada una fracción de masa mínima con una distancia indeterminada se puede elevar una masa mayor con una extensión definida, como se escribió en Arquímedes. Doy el derecho. Un segundo. Yo, Fernando Flores Rojas, cedo los derechos de autor los derechos a la Universidad Autónoma de México y al Laboratorio de Física de la Inés Morelia con el objetivo para dejar un legado de investigación y así poder contribuir a la ciencia mexicana. Muchas gracias.